tenemos presente el día de hoy a Federica Agüero. Ella trabaja en el proyecto Centro de Desarrollo Vitícola, de ahora en más. Bueno, si aparecen las siglas CDB, están haciendo referencia a este proyecto Centro de Desarrollo Vitícola de la Consulta de San Carlos Mendoza desde hace 13 años. Este es un proyecto nacional entre el INTA y el COVIAR, que ahora nos va a contar bien Federica y Pedro a qué se refieren con este proyecto, cuáles son las siglas del COVIAR, y además coordina el grupo de mujeres de la Viña. Bueno, también tenemos a Pedro Villalba, él es licenciado en enología. Pedro asesoró durante más de 7 años a distintas empresas vitícolas del sector privado y desde el 2013 a la actualidad acompaña en el asesoramiento a pequeños productores caseros y artesanales que están encuadrados en este programa de desarrollo CR que también ahora Pedro nos va a contar a qué se refieren. Y además, Pedro es el presidente de la Cooperativa de Pequeños Productores del Vino y además es docente. Bueno, yo les voy a dar la palabra a Pedro y a Federica como para que se presenten, que nos cuenten algo más bueno, que por ahí a mí se me haya escapado. Y bueno, y bienvenidos. Y gracias a la audiencia que está ahí esperando para escucharlos. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Buen día primero a todos y bueno, gracias por esta oportunidad porque para nosotros lo que hacemos, siempre creemos que todo lo que logramos queda acá y hoy que nos hayas abierto esta posibilidad de llegar a Mar del Plata para nosotros es un montón. Bueno, les cuento que la Corporación Vitivinícola Argentina es COVIAR, eso significa, y nosotros trabajamos, como decías vos, en este proyecto que es un convenio entre INTA y la corporación. Los centros de desarrollo vitícolas se crearon aproximadamente hace 15 años, existen en todos los oasis vitivinícolas del país, y bueno, nos dedicamos con los equipos técnicos a asesorar a los pequeños productores y acompañarlos en todo lo que refiere a la cadena productiva vitivinícola. Yo particularmente, hace 2 años que estoy trabajando con un grupo de 23 mujeres productoras. Les cuento así muy brevemente, o sea, cómo fue que se formó el grupo. Nosotros con mis compañeros de trabajo, que son Nicolás Croato y Cintia Valverde, que seguramente están conectados, fuimos detectando que había muchas mujeres en el sector que eran productoras y llevaban su finca solas, ¿no? Entonces, vimos la necesidad, y aparte que también nació desde ellas, formarse, que se agruparan para generar un espacio donde ellas pudieran expresar sus problemáticas. Es un sector, les cuento por ahí a ustedes que no conocen, no sé si todos conocen Mendoza, pero bueno, el sector vitivinícola siempre ha sido un sector muy masculino. Entonces las mujeres era como que estaban agrupadas silenciosamente o trabajaban muy individual. Y bueno, logramos formar el grupo, generar este espacio y bueno, el sueño de nosotras era hacer un vino. Era como que el vino nos unía en muchos aspectos. Y bueno, entonces acudimos a Pedro, a nuestro genio enólogo de la zona, y Pedro, por supuesto, bueno, se acercó a nosotras, nos asesora, nos capacita, y ya este año es la segunda elaboración que hacemos. Muy bien. Bien, buenísimo. Bueno, me presento, mi nombre es Pedro Villalba, como les dije, soy licenciado en enología y básicamente mi trabajo actual es el acompañamiento y el asesoramiento a pequeños elaboradores de vinos caseros y artesanales. Están estos productores encuadrados dentro del programa Cambio Rural, ¿sí? El programa Cambio Rural
que depende del Ministerio de Agroindustria. Es un programa que lleva 25 años, donde la metodología del programa es formar grupos asociativos que compartan una misma actividad, ¿sí? Tenemos muchísimas actividades. En el caso nuestro es la producción de vid y elaboración de vinos caseros y artesanales. Lo que el programa solicita es conformar, como dije, este grupo asociativo con un mínimo de 8 integrantes, en el cual el programa, durante el término de 3 años, ¿sí? Realiza un aporte a los honorarios del profesional, una contraparte, y la otra parte la aporta el productor que integra esta asociación. Como dije, la validez de este grupo, la vigencia es de 3 años, y el objeto es hacer este acompañamiento técnico durante este tiempo, logrando la mejora, el perfeccionamiento de los procesos productivos, y el objeto es que, transcurrido este tiempo, los 3 años, ¿sí? Ese grupo ya se haya consolidado y pueda seguir transitando de manera independiente, por así decirlo, ¿sí? Voy a explicar un poquito el caso nuestro de la cooperativa Uqueños, la cual presido. Esta cooperativa se inició ya por el año 2011, 2012 aproximadamente, como un grupo de cambio rural, ¿sí? Se juntaron 8 integrantes, elaboradores de vinos caseros de acá de la zona, se acercan al INTA, manifiestan sus necesidades, que eran básicamente el acompañamiento técnico y el acceso a la tecnología para esta escala, ¿no es cierto? El INTA, por supuesto, los vincula automáticamente al programa Cambio Rural, se conforma este grupo y así arranca. Allá por fines del año 2013, se toma la iniciativa, ahí me contratan a mí como asesor técnico, al cual accedo. También era un desafío para mí. Yo venía de la parte privada, donde manejas muchos volúmenes y son protocolos muy estandarizados, y bueno, lo tomé como un desafío, el cual no dudé en aceptar, y así es que arrancamos con los elaboradores. A fines del 2013, como les dije, tomamos la decisión de conformarnos como cooperativa, ¿sí? Teníamos que adoptar una figura jurídica para poder seguir transitando. Ya estaba en vigencia el vencimiento de problemas, y estamos por la figura de CODA, que es lo que nos... Creo que se cortó, me parece. Sí, se cortó, me parece. Bueno, ahí yo les digo que Pedro les estaba comentando... de elaboradores de ahí está. Ahí. Los caseros y artesanales. Somos 22 socios las que le integran, y tenemos un potencial de 35 o 40 socios más para sumarse. Bien. Federica, ¿se le habrá cortado de vuelta? Sí, me parece que sí. Pedro estaba como comentando, bueno, su currículum, digamos, la cooperativa que él preside y bueno, los productores que él, a través del programa Cambio Rural, que asesora. Bueno, yo les cuento un poquito que las productoras del grupo Mujeres de la Viña tienen un promedio aproximadamente de 5 hectáreas en total. Y bueno, acá en la zona hacen aproximadamente 4 años que el precio de la uva es muy bajo, o sea, se mantiene en ese precio, no hay manera de que los productores puedan ver la rentabilidad en su producción. Entonces, bueno, decidimos hacer vino para ver también si de esta manera comercializar y ellas que aprendan a elaborar y hacer su propio vino generaba un poco más de rentabilidad. Agregar valor. Agregar valor, tal cual. Pero bueno, fue un proceso complicado porque ninguna de las productoras había hecho vino. Siempre tenían vino casero por ahí de alguna manera, como se le dice acá, por sus familiares, sus abuelos, sus tíos, pero ellas como productoras nunca habían pensado que podían llegar a hacer su propia producción. Entonces, bueno, Pedro le contamos la historia y él automáticamente se sumó a nosotras, nos quiso enseñar. No fue fácil, pues somos muchas mujeres y bueno,
todas teníamos una idea de cómo hacer vino, pero bueno, hay un proceso técnico que hay que respetar y bueno, Pedro nos asesora en eso. Muy bien. Sí, no sé si Pedro Pedro... ya está, anda por ahí de vuelta. Acá estoy, acá Ahí estoy. está. Les pido disculpas, pero aparentemente hay un problema de servicio, de conexión, que se me cayó la comunicación, pero ahí estamos, estamos. Bien. Pedro, se nos cortó un momentito donde vos nos contabas el número de productores que formaban la cooperativa. en la cooperativa. Ahí se cortó. Bien, perfecto. Como les dije, bueno, inicialmente arrancó el grupo con 8 productores. Al día de hoy son 22 socios los que tiene la cooperativa y tenemos un potencial de 35 socios más para incorporar. Un poco el objeto de esto es nuclear a todos los elaboradores de esta escala de producción, ¿no es cierto?, al cual proveemos con maquinaria, con la tecnología adecuada para poder cubrir y satisfacer todo el proceso. Un poco como decía Federica, acá en el Valle de Uco, en Mendoza, tenemos por excelencia una tradición vitivinícola, ¿sí? De hecho, nuestros padres o abuelos siempre elaboraban el famoso vino para autoconsumo, el vinito casero, pero bueno, allá por el año 2001, 2002, bueno, recordaremos la económica que se elaboraba para autoconsumo. Se corta. Promulgan la resolución, la C27 del año 2002, donde establece los requisitos para poder elaborar y comercializar el vino casero, ¿sí? Y un poquito después, como esto tuvo un auge muy importante en demanda de registros de elaboradores, años después se promulga la resolución, la C45 del año 2010, donde reconoce la figura de elaborador de vino artesanal. Básicamente la diferencia entre una categoría y la otra es el volumen anual de producción. Un elaborador de vino casero puede elaborar hasta 4.000 litros anuales y un artesanal hasta 12.000, ¿sí? Y establece algunos requisitos más exigentes en lo artesanal desde el punto de vista de condiciones de habilitaciones municipales y demás. Pero bueno, esa es la gran diferencia. Y la oportunidad que empezar en diversificar producción. Estamos acostumbrados a producir la comunidad debido a estas situaciones de rentabilidad, también como comenta Federica, se busca alternativa de diversificar la producción y darle valor agregado, que eso es lo fundamental a la materia prima, ¿sí? Un poco la idea acá es describir todo el proceso productivo del vino y van a ver que en las imágenes vamos a usar las imágenes nuestras, digamos, del grupo Mujeres de la Viña que tenemos ahí, que nos proveyó Federica, digo, para hacerlo más dinámico y para que vean la escala de producción que manejamos. Bueno, básicamente el proceso productivo de elaboración del vino comienza en el viñedo, por supuesto. Vamos a arrancar desde el control de madurez. Podríamos arrancar de mucho más atrás, pero tendríamos que tener una charla de un día entero y un poco más. Pero bueno, básicamente arrancamos del control de madurez. Nosotros acá en el Valle de Uco, ¿sí? Generalmente a partir del fines de febrero ya empieza la temporada de cosecha de la vid, ¿sí? Hasta finales de abril más o menos. Y esto empieza con el control de madurez, el cual se realiza en las parcelas o el viñedo, ¿sí? Donde lo primero que tenemos que hacer es tomar y definir parámetros estándar para el control, porque el control lo vamos a hacer en reiteradas ocasiones hasta determinar el momento de cosecha. ¿A qué me refiero con tomar parámetros estándar? Elegir la misma cantidad de hileras, la misma cantidad de claros. Les comento, digo, nosotros le llamamos hilera a la fila de plantas, ¿no es cierto? De vid en este caso, como de cualquier frutal, y los claros se les llama al espacio entre palo y palo, ¿sí? O tutor y tutor. Recuerden que el viñedo, nosotros
montamos una estructura de sostén que está conformada por palos de madera y alambre. Bueno, la distancia entre palo y palo nosotros le llamamos claro, ¿sí? Y lo otro que hay que definir son los sectores de la cepa en donde vamos a hacer la extracción de muestras, ¿sí? Una vez que definimos esos parámetros en el viñedo o en la parcela, lo que hacemos es la toma de muestras, ¿sí? Extraemos, pueden ser racimos o bayas. Cuando yo digo bayas me refiero al grano de uva, ¿sí? Para que se entienda. Podemos extraer racimos o bayas de diferentes sectores del viñedo y de la planta, ¿sí? Tiene que ser una muestra representativa. No sirve de nada extraer las muestras solamente del lado derecho de la hilera y no del otro, porque uno tiene mayor exposición a la luz que el otro, la heliofanía varía, digo, hay diferentes factores que se comportan de distintas formas en la vid. Bien, una vez que extraemos la muestra, nos la llevamos al laboratorio, ¿sí? Y ahí empezamos los controles de madurez. ¿Qué es lo que controlamos básicamente? El grado Brix, que es el porcentaje de sólidos solubles contenidos en esa solución, o sea, cuánto azúcar tengo en mi solución de muestra, ¿sí? La acidez total, que es un parámetro también a controlar que va de la mano del pH. Recordemos que la uva, como cualquier fruta, cuando está muy verde, tiene una acidez elevada que después se va degradando por combustión y gran parte de esa acidez, al aumentar el contenido de azúcar, va disminuyendo y por ende el pH aumentando. Y otro de los parámetros a controlar es el IPT, que es el índice de polifenoles total, ¿sí? Esa es una determinación que se realiza con un espectrofotómetro, el cual nos da un indicio de la carga polifenólica que tiene nuestra muestra, ¿sí? Cuando alcanza los parámetros deseados, nosotros elegimos el momento de cosecha y procedemos a la misma, ¿sí? Bien. Pasamos. Bueno, acá hay una imagen gráfica del viñedo, ¿sí? Ahí está lo que yo les digo, la hilera, los claros, que se ven los postes de madera o los palos, la distancia entre palo y palo se le denomina claro. Y del lado derecho un refractómetro, ¿sí? Un refractómetro que es un elemento que se usa mucho en la industria, y ahí grafica la escala donde nosotros vamos a verificar el contenido de Brix. Lo importante de todo, como cada control que se realiza, es llevar el registro del mismo, ¿sí? Bien, vamos a la etapa de la cosecha. Una vez que nosotros hicimos el control de madurez, logramos los parámetros óptimos para extraer la uva, el siguiente paso que sigue es la cosecha. La cosecha se realiza de forma manual, con la ayuda de una tijera, ¿sí? La tijera para poder cortar el leño del racimo, porque si tironeamos suele cortarse, pero por lo general cuando ya tenemos un punto de madurez óptimo, el pedúnculo del raquis lignifica y es un poco más duro, ¿sí? Así que con la ayuda de la tijera nosotros lo que hacemos es facilitar la extracción y mantener la integridad del racimo. Se puede cosechar en distintos tipos de envases, ¿sí? Pueden ser cajas plásticas de 15 kilos, vines, ¿sí? Plásticos de 400 kilos, o el granel, ¿sí? Que son los camiones, que varían entre 8 y 15.000 kilos. ¿De qué va a depender usar un envase u otro? Del tipo y la calidad de vinos que nosotros queremos obtener. Recordemos que mientras más chico el envase, mayor cuidado tenemos sobre esa materia prima, ¿sí? Por lo general los vinos de media y alta gama se cosechan en vines y en cajas plásticas, y lo que es vinos para una línea básica, por así decirlo, generalmente es cosecha a granel. Después, bueno, como todo rubro agrícola, tenemos la parte mecanizada también, que mediante una máquina que genera vibración se extraen los granos de uvas. Si se extrae el grano solamente la baya, queda el raquis en la planta, y eso después lo colecta en una tolva que después se vuelca directamente en la bodega o arriba de un camión, ¿sí? Pero bueno, esto va también, como dije, al igual que el granel, para vinos de calidad básica. Bien, pasamos a la siguiente imagen. Acá hay un par de imágenes ilustrativas en estas
próximas diapositivas del grupo Mujeres de la Viña al momento de la cosecha. La recepción en bodega, como ven cosechamos en caja, también es fácil para transportar. Bien, una vez que recepcionamos la uva en la bodega, empezamos ya el proceso de elaboración que consta con el despalillado. ¿Sí? El despalillado básicamente es una máquina que lo que hace es separar el raspón o el escobajo de la uva de la baya o el grano, ¿sí? Mediante la ayuda de la fuerza centrífuga, lo que hacemos es lograr que se desprenda la baya del raspón y colectar por un lado la baya y el raspón por otro, ¿sí? Bueno, el objeto del despalillado justamente es eso, separar las partes del racimo, la parte leñosa que es el escobajo, raquis o raspón, de la baya antes de incubar. Una vez que despalillamos, obtenemos el mosto de uva, que es la mezcla de jugo, ollejos y semillas, ¿sí? Un par de imágenes gráficas también, las chicas extrayendo los granos de la despalilladora. Bien, una vez que despalillamos y obtenemos el mosto, como dije, el mosto es una mezcla del jugo de uva con el odejo y la semilla. La siguiente operación es el incubado. ¿En qué consiste el incubado? En transportar todo ese mosto obtenido a un depósito para realizar las correcciones que sean necesarias y esperar a inducir la fermentación alcohólica. Las correcciones que generalmente se realizan dependiendo del año es la corrección de acidez total y siempre la incorporación de anhidro sulfuroso. Recordemos que el anhidro sulfuroso es un antiséptico, antioxidante, conservante y tiene también una de las particularidades que es un selector natural, ¿sí? Nosotros al incorporar el anhidro sulfuroso lo que hacemos es seleccionar la microflora que nosotros queremos que se desarrolle en el medio. Bien, hay una imagen gráfica también de otro de los elaboradores que despalilla. Como ven, el escobajo sale por un lado y después mediante la ayuda de una bomba se transporta a un depósito el mosto obtenido. Pasamos. Bien, una vez que despalillamos, corregimos y incubamos, comienza la etapa de la fermentación alcohólica, ¿sí? Una vez que nosotros incubamos el mosto, o sea, despalillamos y llevamos ese mosto al recipiente, dejamos macerar 24 o 48 horas. ¿Qué es la maceración? La maceración es el tiempo de contacto entre la parte líquida y la parte sólida. ¿Qué es la parte líquida? El jugo de uva obtenido y la parte sólida, sus ollejos y semillas, ¿sí? Transcurrido este tiempo, generalmente nosotros tratamos de que sea baja temperatura para lograr una mayor cesión de antocianos o la materia colorante que se encuentra en el ollejo, en este caso en el grano de uva, se ceda al medio, ¿sí? Transcurrido este tiempo, lo que hacemos es la siembra de levaduras, ¿sí? Nosotros utilizamos levadura seca activa, ¿sí? De la especie de Saccharomyces cerevisiae, que son las levaduras fermentativas, y para poder prepararlas lo que hacemos es rehidratar la levadura, comercialmente viene deshidratada en paquetes de medio kilo, y se rehidrata con una solución de mosto o agua, o azúcar y agua, a 37 o 38 grados. Eso es uno de los factores físicos fundamentales, la temperatura. Ni menos ni más. A menos temperatura vamos a tener poca hidratación de levaduras y a mayor temperatura las vamos a cocinar. Básicamente es así. Una vez que hidratamos las levaduras, se les incorporan suplementos nutricionales a la levadura, ¿sí? Recuerden que está inactiva, la vamos a hidratar y tenemos que darle un soporte de nutrientes para que empiece a trabajar. Se aclimatan. ¿A qué le llamamos aclimatar? Nosotros preparamos en un recipiente el famoso pie de Cuba, que es esta rehidratación de levaduras, y después, para aclimatarlas, empezamos a agregar mosto del tanque de destino donde se va a fermentar, con el objeto de ir disminuyendo la temperatura paulatinamente, ¿sí?
Recordemos que este pie de cuba, o esta rehidratación de levadura, siempre va a tender a mantenerse a 37 o 38 grados. La reacción, químicamente la fermentación es una reacción exotérmica, o sea, produce temperatura. Nosotros al agregarle el mosto, la idea es que disminuya paulatinamente la temperatura de ese pie de cuba, y cuando el diferencial de temperatura entre el pie de cuba y el tanque a fermentar es igual o menor a 10 grados, recién ahí es que incorporamos las levaduras. Si el umbral de temperatura o el diferencial es mayor, lo que generamos es un shock térmico, ¿sí? O sea, vamos a tener mortalidad de levadura y por ende menos población, y por ende también perdemos dinero, digo, porque tiene un costo y calculamos una cantidad de levaduras para que sean totalmente viables, ¿sí? Bueno, efectos ahí gráficos, un paquete de levaduras, todas traen el instructivo, muy sencillo de realizar. Y acá, bueno, un gráfico a la izquierda, un recipiente donde se está preparando un pie de cuba. En esta ocasión utilizamos un poquito de azúcar. En el medio está el paquete de levaduras y a la derecha el suplemento dietario. En este caso la Nutristar es una marca comercial. Y la imagen de la derecha es un tanque ya con actividad fermentativa. Se pueden ver los ollejos y la espuma provocada por la fermentación. Bien, durante la fermentación nosotros necesitamos realizar diferentes operaciones, ¿sí? Básicamente las que en general todo el mundo realiza, tanto el pequeño elaborador como la bodega más grande que existe en el país, realizan estas operaciones. Remontajes del stage y pillage. Estas operaciones son operaciones netamente de extracción, ¿sí? El objetivo es extraer los compuestos fenólicos contenidos en el ollejo, y otro de los objetivos más importantes es refrigerar el sombrero. Como les dije, nosotros al incubar, incubamos el sólido y el líquido. El líquido es el jugo de uva y el sólido el ollejo y la semilla. Cuando empieza la actividad fermentativa, provocado justamente por el desprendimiento del gas carbónico, los sólidos van a tender a flotar en la superficie del líquido. Cuando flotan en la superficie, se forma una masa, una torta de sólidos a la que denominamos sombrero. Es necesario mantener en contacto permanente ese sólido con el líquido, es como una infusión, ¿sí? Si nosotros nos preparamos un té, agregamos el saquito y el agua, y el té paulatinamente va a ir cediendo el color. Ahora, si lo agitamos, va a ceder el color de golpe. Bueno, básicamente digo, pongo como ejemplo cotidiano esto, estas actividades o estas operaciones, lo que buscamos es lo mismo, acelerar el proceso de extracción. Ese sombrero va a flotar, tenemos todos los polifenoles, la materia colorante en la parte sólida. Si no lo ponemos en contacto con el líquido, no vamos a tener la extracción que nosotros deseamos. Para Rita. Perdón. Esto me hablaron acá. Bien, nosotros ese sombrero lo tenemos que refrigerar porque aumenta temperatura. Como dije, la fermentación es una reacción exotérmica, produce calor. Si no lo refrigeramos con el mismo líquido, corremos el riesgo de que en ese sombrero se nos desarrollen las bacterias, sobre todo acéticas, que son las enemigas del enólogo, las cuales, si se desarrollan y después homogenizamos todo ese volumen de líquido y sólido, tenemos básicamente una contaminación y nos va a salir un vinagre espectacular, ¿sí? Bien, los controles diarios que tenemos que hacer además de estas operaciones son el control de temperatura y densidad. La temperatura justamente para determinar si tenemos un pico de temperatura máximo, poder refrigerar rápidamente y controlarlo. Los parámetros de temperatura en la fermentación varían entre 22 y 25 grados, con algún pico excepcionalmente de 28. No más de ello porque hay otra realidad. A mayor temperatura, mayor extracción podemos realizar, pero mayor riesgo de desarrollo de bacterias tenemos, ¿sí? Por eso es necesario controlar, como dije,
la temperatura, para no tener estos picos máximos de temperatura y poder refrigerar a tiempo, y la densidad para determinar justamente el descenso del azúcar. Recuerde que ya en la fermentación tenemos transformación de azúcar en alcohol, ¿sí? Y con ese control nosotros también podemos determinar la necesidad o carencia de un nutriente u oxígeno, que es muy fácil de detectar en una fermentación. Cuando nuestro depósito acusa una deficiencia nutricional o de oxígeno, empiezan a producir ciertos compuestos químicos que nosotros podemos percibir al olfato. Uno de los principales es el ácido sulfídrico, ¿sí? Que en un nivel avanzado o muy concentrado se puede asociar con el olor a huevo podrido, ¿sí? Que es muy desagradable. Bueno, nosotros también lo tomamos como referencia durante el control. Bien, pasemos a la otra diapositiva. Bueno, unos ejemplos gráficos de lo que es un delestage. El dibujo de la izquierda es un delestage. ¿Qué es lo que se hace? Se extrae el jugo del tanque, separándolo de los odejos. Como verán, hay un tamiz o una rejilla, logrando que solamente extraigamos solamente el líquido. Se separa el sólido del líquido por un par de horas y después se devuelve el líquido nuevamente al depósito. Y el dibujo, la foto de la derecha, es el elaborador con un pisón para realizar la misma operación que se llama pisage, ¿sí? Básicamente lo que hace es de forma mecánica sumergir el sombrero en el líquido. Y la otra operación, que nosotros no lo hacemos, es el remontaje, que eso es más automático. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos con una bomba el vino de la parte inferior del tanque y la devolvemos por la parte superior. Es un circuito cerrado, ¿sí? Donde se usan algunos elementos para asperjar y distribuir el vino sobre el sombrero. Bien, pasemos. Bueno, un poquito haciendo referencia a los controles que hay que realizar durante la fermentación. Controles analíticos, ¿sí? Como lo grafica a la izquierda, y sensoriales, como la foto de la derecha. Bien, una vez que terminó la fermentación alcohólica, donde nosotros, mediante la ayuda del densímetro, determinamos que ya no hay azúcar en el mosto, siguen estas operaciones de descube y prensado, ¿sí? El descube, que es básicamente separar todo el sólido del líquido, ¿sí? Separamos el sólido, ¿sí? Que se denominan ya orujo en esta etapa, que es los orujos es la suma de odejos y semillas, se separan del tanque del mosto flor. Ese es el mosto flor, nosotros le damos al mosto de mejor calidad, o sea, es el que obtenemos al drenar libremente el depósito, ¿sí? Ese es el mosto flor, y los orujos no quedan secos, quedan húmedos, quedan cargados de líquido. Esos orujos van a una prensa, ¿sí? Que básicamente lo que hacemos es mediante aplicando presión, ¿sí? Logramos una extracción forzada de más mosto vino, que a este le llamamos mosto prensa, ¿sí? Y así aumentar el rendimiento. Digo, que es muy importante tener un buen rendimiento, kilos de uva versus litros obtenidos, para que justamente sea rentable. El mosto prensa es un mosto de una calidad un poquito inferior al mosto flor, porque recordemos que el mosto flor es el que obtenemos de drenar libremente el tanque. En cambio, el mosto prensa necesitamos aplicar o forzar un poquito la extracción, con lo cual siempre son mostos que son un poco más livianos en boca, con más carga tánica, menos acidez y menos pH también, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Bueno, hay una imagen gráfica de una fermentación en barrica que ya terminó de fermentar, y estamos realizando el descubre. Y después, bueno, el prensado. Como verán, son todas imágenes, como dije recién, de todo el proceso de las experiencias nuestras con el grupo de mujeres de la viña. El prensado es manual. Las grandes bodegas tienen prensas neumáticas, hidráulicas, todo automatizado, y por supuesto tienen mayor rendimiento que nosotros. Pero bueno, acá una imagen gráfica de lo que es una prensa en pleno proceso, y después la famosa torta, volvemos a repetir la palabra torta, de lo que queda del prensado, que eso se devuelve al viñedo como abono orgánico.
Bien, una vez que descubamos y prensamos, el mosto que se extrajo se mandó a un depósito. Al cabo de 7 o 10 días lo que hacemos es realizar el primer trasiego, donde extraemos el líquido limpio, el sobrenadante de ese depósito y lo trasvasamos o lo trasladamos hacia otro recipiente, dejando allí las borras o las lías, ¿sí?, que quedan en el fondo, que representan básicamente un 0,5% del volumen total. A eso le llamamos las borras gruesas, porque nosotros cuando desjugamos extraemos un líquido turbio. Ese turbio, ¿de qué está conformado? Básicamente células de levaduras muertas y restos de tejidos vegetales del mismo proceso fermentativo. ¿Sí? Bien. Hay una imagen gráfica de lo que es un trasiego, básicamente, como dije, es pasar el líquido de un depósito a otro. Bien, una vez que hacemos el primer trasiego, el vino lo podemos enviar a barricas o a depósitos para que siga el proceso. Bien, después de la fermentación alcohólica, del descubo, el prensado y el trasiego, viene una etapa importante que es la fermentación alcohólica, ¿sí? Perdón, maloláctica, me confundí, perdón. La fermentación maloláctica, que es una segunda fermentación que, a diferencia de la alcohólica, ¿sí?, es producida por bacterias, ¿sí?, de la especie Gonococcus boeni, que lo que hacen es degradar el ácido málico y lo transforman en ácido láctico. El inducir a esta fermentación tiene un doble propósito. Lo primero es lograr una estabilidad microbiológica, porque el ácido málico es el sustrato de las bacterias, ¿sí? Si no lo degradamos, va a estar siempre el sustrato presente, y cuando se den las condiciones de desarrollo de la bacteria, va a tener el sustrato y podemos tener una fermentación. Y el segundo propósito es lograr una mejora organoléptica. Recordemos que el ácido málico es un ácido muy astringente, rústico, un poquito amargo. Es el ácido que tiene la manzana verde, por ejemplo. O sea, la manzana más marcado en la verde, por ejemplo. Ese ácido málico se degrada y se transforma en ácido láctico. El ácido láctico es el que tienen los lácteos, da caracteres más suaves, más untuosos, más agradables. Básicamente ese también es uno de los objetivos, mejorar organolépticamente a los vinos. Bien, se habla muy fácil así del desarrollo de la fermentación alcohólica y la fermentación maloláctica y demás, pero hay condiciones que tenemos que cumplimentar para que se puedan desarrollar óptimamente y no tener dolores de cabeza. En el caso de la fermentación maloláctica, es una fermentación muy larga, como les dije, porque es lenta, a diferencia de la alcohólica, que puede durar de 3 a 12 días, esta dura entre 25 y 30 días. Es muy exigente en cuanto a las condiciones de temperatura. La óptima es 20 grados y tenemos ahí un margen mínimo y máximo entre 18 y 22. No menos ni mucho más, porque es termosensible. O sea, a baja temperatura se inactiva y a mayor temperatura también. La concentración de anhidro sulfuroso también, que es el conservante que agregamos al principio en el incubado, tiene que ser igual o inferior a 20 miligramos. Si tenemos concentraciones superiores, no se desarrolla. Al igual que las condiciones de pH. Entre pH 3,7 y 3,8 es el pH óptimo, pero también es arriesgado. El pH ideal de una bacteria es 4, pero así como es ideal para la bacteria láctica en este caso, también lo es para la bacteria acética, que, como dije, es uno de los principales enemigos en el proceso de elaboración del vino. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, acá esta imagen grafica por ahí las condiciones, claramente las condiciones nuestras al momento de desarrollar la fermentación maloláctica. Como dije, se da posterior a la fermentación alcohólica. Nosotros acá en la zona estamos cosechando a mediados de marzo hasta mediados de abril más o menos, y ya entramos en la estación de otoño, ¿sí?, donde acá se marcan muy bien las bajas temperaturas sobre todo. Y es necesario en estos casos acondicionar los espacios para poder inducir al desarrollo de la fermentación maloláctica, y uno de los factores principales, factores físicos principales a controlar, es la temperatura, con lo cual es necesario adoptar estas medidas de
aislación y hasta de poder calefaccionar de forma artificial para que se lleve a cabo la fermentación maloláctica en tiempo y forma. Si no, generalmente, y algunos lo que hacen es terminar la fermentación alcohólica, corregimos anhídrido sulfuroso, enviamos el vino a tanque o a barrica y esperamos al calor natural de la primavera para que se vuelva a inducir la fermentación maloláctica, ¿sí? Si como dije, si necesitamos que se desarrolle en su debido tiempo, tenemos que adoptar estas medidas de calefacción. Si no, corregimos y esperamos el calor de la primavera y se va a desarrollar también de manera natural. Bien, pasamos a la siguiente imagen. Una vez que ya el vino terminó la fermentación maloláctica, consideramos que el vino es estable física y microbiológicamente. Pero para ello nosotros necesitamos asegurar esa estabilización. Básicamente la estabilización consta de dos operaciones. Una es la clarificación, ¿sí? Donde, como dice la filmina, acá se eliminan las partículas en suspenso que enturbian el vino, con la ayuda, ¿sí?, para poder acelerar los tiempos, de sustancias clarificantes, ¿sí? Tenemos clarificantes, los clarificantes que se pueden utilizar en esta industria, se clasifican en clarificantes de origen orgánico e inorgánico. Por lo general los orgánicos son todos derivados de proteínas. La caseína, por ejemplo, que es la proteína de la leche, la ictiocola, que es la proteína del pescado, ¿sí? Tenemos la ovoalbúmina, que es la proteína del huevo, y después tenemos clarificantes inorgánicos como la bentonita, el carbón activado, el sol de sílice, ¿sí? Bien, cada uno va a cumplir una función de acuerdo a la necesidad o el grado de clarificación que nosotros querramos aplicarle al vino, ¿sí? Esto es muy amplio, pero lo digo, tenemos distintos tipos de clarificantes o coadyuvantes artificiales que se agregan para acelerar el proceso de clarificación. Una vez que clarificamos, repito, no siempre es necesario clarificar, pero está dentro de las operaciones de la estabilización. Otra de las operaciones es la filtración, que es opcional también, al igual que la clarificación, donde lo que realizamos en esta operación es básicamente pasar el vino, ahí me falta una N, a través de un material filtrante, con el objeto de limpiar para abrillantar o esterilizar el vino, dependiendo del tipo de material filtrante que utilicemos, ¿sí? Por lo general, muchos hacen una filtración en cascada, que se le llama, donde usan un material más grueso con el objeto de realizar una limpieza, un abrillantamiento, y después terminamos con una esterilización, donde se utilizan materiales, calculen, con un poro de entre 0,45 y 1,2 micras, logrando pasar el vino por esa porosidad, ese material, esterilizamos, o sea, retenemos cualquier tipo de microorganismo. Hacemos, hay una descripción gráfica de lo que es una clarificación, tenemos unos tubos de ensayos con ensayos de clarificación y después podemos ver la diferencia entre un vino turbio y un vino que ya está clarificado. Seguimos. Y acá un ejemplo de dos sistemas de filtración. El de la izquierda son cartuchos filtrantes y esterilizantes, que son estos que les comenté últimamente, que tienen un micronaje entre 0,45 y 1,2 micras. Y a la derecha un filtro de placa de celulosa, que generalmente se utilizan para hacer un filtrado grosero, ¿sí? Desgrosar o abrillantar el vino. Por lo general se hace primero la filtración por placas y después se termina por cartucho esterilizante. Bien. Bien, llegamos a la etapa del envasado del vino. Una vez que ya el vino, como dije, está estabilizado física y químicamente, lo tenemos que acondicionar para el envasado. Pasemos a la siguiente filmina. Ahí tenemos uno de los elaboradores preparando el depósito ya para envasar. Bien, en esta etapa precisamos de insumos, ¿no es cierto? Lo que siempre necesitamos para envasar es un envase,
en este caso botellas, que generalmente son envases de vidrio de 750 centímetros cúbicos, que es lo más estándar que podemos encontrar en la industria, y el sistema de cierre que vayamos a utilizar, el famoso tapón, que puede ser de material sintético, o sea, los famosos corchos plásticos, que tenemos un surtido interminable de ellos, screw cap o taparrosca, digamos que es una tendencia muy moderna en la industria, y después tenemos el corcho microaglomerado o corcho natural, ¿sí? Digamos, por ahí estamos más familiarizados al corcho natural porque por una cuestión cultural y tradicional se utilizó desde un principio y se sigue utilizando, solamente que hoy se utiliza más que nada en un segmento de vinos muy puntuales, por lo general los que son de alta gama. No digo que el resto de los tapones o sistemas de tapado no sirvan para un vino de alta gama, pero bueno, se mantiene siempre esa tradición cultural asociado al corcho natural, ¿sí? Bueno, en la siguiente imagen tenemos unos ejemplos de diferentes tipos de envases. Sabemos que podemos hacer, existen botellas de cualquier modelo, tamaño y forma. Tapones arriba, los que son de colores son todos sintéticos. Podemos darle el color y el tamaño que querramos. Screw cap abajo a la izquierda. Y bueno, los tapones naturales, digamos, por excelencia en sus distintas presentaciones. También las podemos apreciar. Pasamos. Bien, acá estamos en la operación del envasado, donde consta el llenado y el tapado. Bueno, una vez listo, mediante un depósito de una llenadora, el cual básicamente, ¿cómo funciona? ¿Se perdió la señal? Pedro. Bueno, me parece que hemos perdido a Pedro, yo no lo escucho. No, no se lo escucha. ¿Sigue conectado? Federica, ¿vos lo ves? Acá volví. Ahí volvió. Sí, les pido disculpas, pero debe ser mi servicio indudablemente. De todos modos, digo, les va a quedar el material y el contacto por si necesitan reforzar algún otro comentario. Como les dije, bueno, estamos en la etapa de llenado y tapado. Una vez que el vino ya lo tenemos listo, estabilizado y corregido, lo enviamos a la llenadora, ¿sí? Esa llenadora lo que hace es justamente llena la botella de vino y desplaza el oxígeno. Como les dije, el enemigo íntimo del vino es el oxígeno. El oxígeno hace y destruye el vino. Cuando digo hace, porque es importante en la fermentación, porque como todo microorganismo necesita respirar y necesitamos incorporar oxígeno. Pero una vez terminado el vino listo, el oxígeno es su peor enemigo, porque lo oxida y así desemboca o desencadena en la avería del vino, ¿sí? Bien, una vez que llenamos la botella, desplazamos todo el oxígeno, llenamos la botella con el vino, el paso que sigue es el tapado, el cual mediante un sistema de Venturi genera una corriente de aire y desplaza todo el aire que queda en el espacio de cabeza. ¿A qué le llamamos espacio de cabeza? Es el espacio entre la superficie del líquido, imaginemos la botella llena, la superficie del líquido y la superficie del corcho, donde va a quedar. Ese espacio que varía entre 15 y 18 milímetros se le llama espacio de cabeza. Ese espacio nosotros necesitamos que quede siempre con presión negativa, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que el vino, como cualquier líquido, cuando varían las condiciones físicas, de temperatura sobre todo, su volumen puede aumentar o contraerse. Cuando se enfría se contrae y cuando se calienta se dilata. Bueno, esa presión negativa lo que va a hacer es, en el momento en que la temperatura se eleve y el vino se dilate, es compensar la presión, ¿sí?, de esa dilatación. Si no tenemos presión negativa, al dilatar se genera presión positiva y lo que puede puede producir es que el corcho se salga solo, ¿sí? O sea, la presión interna hace que el corcho se pueda salir del pico. Bien,
Vamos a la próxima filmina. Bueno, algunas imágenes y gráficas del proceso de envasado. Como verán, siempre nos divertimos mucho. Tenemos la llenadora a la izquierda y la tapadora después a la derecha. Bien, ahí está, para que lo vean. Una vez que tenemos la botella envasada, hacemos las estivas para la guarda del vino, ¿sí? Una vez que envasamos el vino, lo que hacemos es dejarlo en reposo durante un tiempo para que el vino mejore sus características organolépticas y sobre todo su bouquet. Bouquet se le llama todas las cualidades que tiene el vino para percibir en boca. Básicamente en la estiva la botella se conserva de forma horizontal y sobre todo cuando usamos corcho natural para mantener el corcho húmedo, ¿sí? Uno de los parámetros que tiene que tener el corcho natural es la humedad, un porcentaje de humedad que varía entre el 8 y 10% para mantener la presión de estanqueidad. Recuerden que el corcho entró comprimido dentro de la botella y la presión que genera hacia sus lados, que lo genera con el interior de la botella, es lo que cumple la función de cierre hermético. Para eso necesitamos tener una humedad que mantenga esa presión de estanqueidad constante para evitar pérdidas del vino, ¿no es cierto? Bien, hay una imagen gráfica de uno de los elaboradores, la estiva de botellas, en la escalera al sótano. Y después, bueno, una vez que ya tenemos el vino en la estiva, el proceso que sigue es el expendio, el vestido de la botella para el expendio de la venta. Y ahí sí vestimos la botella con la cápsula, ¿sí? Que es el capuchón famoso, conocido, que se coloca en el pico de la botella para ocultar el corcho, la etiqueta, la contraetiqueta, y bueno, se embala en las cajas para su comercialización. Bueno, otro de los momentos felices del grupo, el vestido de la producción. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.